Pues yo creo que una victoria, una machada, ¿no? En las condiciones y en el contexto que llegábamos, con todas las bajas, con todos los lesiones, sanciones, situaciones de mercado que nos han hecho tener hoy pues dos jugadores o tres jugadores del primer equipo en el banquillo, dos juveniles y creo que pues que los chavales se merecen la victoria de hoy, ¿no? Además, lo que tú dices, ¿no? Con toda la colección de bajas que estás teniendo a lo largo del curso, tenías incluso sancionado a Liam. Tuviste que hacer encajes y bolillos para confeccionar el 11 inicial. Y al final, quizás esta victoria recompensa más aún moralmente a una plantilla que ha tenido que enfrentarse a todo tipo de adversidades de lo que hay esta temporada. Sí, a ver, yo creo que el trabajo tarde o temprano siempre devuelve frutos, ¿no? Y yo creo que hoy en un partido igualado, un partido de la categoría contra un muy buen rival, pues creo que era un partido para ganarlo más desde lo emocional que desde lo táctico, ¿no? Y creo que así ha sido, creo que ha sido un día encima, pues de fútbol del norte, de fútbol de ganar duelos, de ganar disputas. A nivel táctico, pues tampoco era un día para andar tocando demasiadas teclas y creo que dentro de esa igualdad del partido, pues los pequeños detalles creo que cayeron de nuestro lado y una victoria que por supuesto sabe de maravilla porque a nivel clasificatorio creo que era importante ganar hoy al Compos, mantener el golaveraje. Creo que victoria merecida y que sabe a gloria, ¿no? Además, con un gol de uno de los debutantes, el debutante en este caso, de Lucas. Sí. Ya desde que llegó lo comentamos. Yo creo que es un jugador que puede darnos, ¿no? Creo que es un contexto el nuestro totalmente distinto a Llanera, ni mejor ni peor, distinto, pero que creo que se amolda más al tipo de futbolista que es, ¿no? Y hoy, pues la primera que ha tenido ha llegado y ha besado el santo, ¿no? O sea que esperemos que continúe la racha, porque creo que va a ser un futbolista que aquí lo que queda de temporada, pues nos va a dar muchas cosas. ¿Qué te has visto a Enol? Que hoy tuvo que salir de titular. Enol, se lo dije a él, teníamos más opciones para ese lateral izquierdo dentro de lo cogidos con pinzas que estábamos. Entonces, yo como entrenador no regalo nada, ni tiro piedras contra mi propio tejado. Enol juega porque se lo merece o se lo ha merecido entrenando desde que empezó con nosotros la pretemporada. Es un chico del filial que habitualmente está con nosotros y hoy le he visto bien, le he visto nervioso las primeras acciones, algo totalmente lógico, pero creo que ha ido creciendo a medida que ha avanzado el partido y pues al final también esos nervios te condicionan las piernas, ¿no? Acabó el chico cargado, como que tuvo que ser sustituido, pero contento con la evolución tanto de él como de Brian, el chico juvenil que lo mismo, la misma dinámica con nosotros todo el año, chico espectacular que sale y mira, pues ha jugado 5 minutos que estoy seguro que le ha prestado, ¿no? Hablabas antes de también marca el mercado, queda muy poco ya para que se baje la persiana en este mercado invernal. Llegadas, salidas, ¿cómo está la cosa a estas horas en la Unión Popular? A ver, tenemos la situación que tenemos. Somos un club con los recursos que tenemos, pero y creo que yo soy un entrenador que, lo decía esta previa al partido, ¿no? Que pide poco. Tampoco creo que esté en condiciones de exigir, pero sí que tienen que llegar refuerzos. Vander va a salir, es por el motivo por el que no ha jugado hoy. Entonces tiene que venir un recambio de garantías. Creemos que la lesión de Nacho López puede ser de larga duración, por desgracia. Tenemos también que traer otro recambio de garantías porque esta categoría te lo exige y no estamos ni mucho menos con el objetivo cumplido, queda mucho y si queremos competir y queremos tener opciones de continuar un año más en la categoría, pues tenemos que mover ficha y tiene que venir gente. Repito, soy consciente de dónde estoy, pero creo que sí, que unos mínimos tenemos que exigirlos y quedan 24 horas de mercado, más luego los posibles futbolistas que queden libres.
Entonces, bueno, vamos a valorar, es algo también para la dirección deportiva, que entiendo que tiene que dar un paso al frente y tenemos que traer refuerzos porque estamos muy cortos de número, sobre todo de número. Entonces, ¿el realismo es optimista? Sí, soy optimista. Al final, bueno, creo que en pretemporada se formó una buena plantilla con los recursos que había y ahora, pues con los recursos que nos da el mercado de invierno, pues intentaremos traer refuerzos de garantías, tanto cuantitativamente como cualitativamente, ¿no? Dentro de nuestro baremo y de nuestras expectativas, creo que en este día y medio que queda, pues intentaremos incorporar gente.